Hola, bienvenidas, bienvenidos a nuestra tercera clase del Seminario de Doctorado Género, Feminismo y Modernidad en el Mundo Árabe. Estuvimos trabajando en la clase anterior junto con Julieta Chinchilla sobre la participación de las mujeres en el movimiento de liberación argelino y seguimos con esta impronta que tenemos desde la primera clase de trabajar sobre los diferentes discursos, sobre las diferentes dinámicas, tensiones que se dan en torno a la tradición y la modernidad en relación a la asignación y a la reconfiguración de los roles de género en el mundo árabe. En este sentido, y para dejar delimitado de alguna manera el abordaje que vamos a estar trabajando en esta clase, en esta unidad, tenemos que tener en cuenta que si bien, como mencionamos en la primera clase, toda la región o casi toda la región estuvo atravesada por diferentes procesos de colonización, no fueron iguales en todos los países de la región. Sabemos que el proceso de colonización que comenzó para la mayor parte del mundo árabe a partir de la caída del Imperio Otomano y tras la Primera Guerra Mundial fragmentó política y económicamente a toda la región, generando las fronteras también que conocemos al día de hoy, pero que casos o países como Argelia, como Libia, como Palestina después del 48, sufrieron procesos de colonización más parecidos quizás a los que conocemos en América Latina, con limpieza étnica, con desplazamiento de población, con traslado de población de la metrópoli para formar colonias en el país. Entonces esos procesos van a ser muy distintos y van a generar otros tipos de movimientos justamente de liberación nacional armados en muchos casos, que no va a ser el caso de otros países donde la presencia imperialista fue de otro tipo y donde además los líderes locales negociaron de alguna manera con las potencias imperialistas o los poderes coloniales. Esto lo estuvimos trabajando y lo estuvimos viendo también en relación al texto de Elizabeth Thompson, Ciudadanos Coloniales, donde ella trabaja justamente estas negociaciones que se dan al interior de las sociedades coloniales entre los liderazgos locales y los poderes coloniales. Y es justamente en esas relaciones o en los productos que se dan de esas relaciones tras las independencias en donde vamos a estar trabajando el día de hoy, porque además es en esa instancia en la que las mujeres acceden a la ciudadanía y se convierten en sujetos políticos y bueno, con todas las tensiones también que vamos a ver que eso genera. Estuvimos trabajando en primera instancia en esta unidad con el texto de Samir Kassir. Samir Kassir fue un intelectual, un periodista, un pensador libanés que fue asesinado en el año 2005. Presuntamente por los servicios sirios, algo de lo que también vamos a estar hablando en el día de hoy. Y en este libro, que creo que es el último de sus libros, sobre la desgracia de ser árabe, él justamente aborda e intenta recuperar de una manera, con una lectura transversal, y por eso me interesó también que lo leyéramos, algunos procesos que van desde el comienzo del siglo XX y la Nazda, ¿no? Este despertar cultural, artístico, del pensamiento dentro de la región del mundo árabe y los diferentes procesos de modernidad que se van a dar y las relaciones también con los poderes coloniales, siempre recuperando y pensando en que la colonización y la internalización de ciertos valores culturales, sociales e incluso hasta psicológicos dentro de las poblaciones locales se dieron en un contexto o legitimados bajo una superioridad cultural y racial de Europa. Entonces este factor es una cuestión que tenemos que tener siempre presente. Pero va a haber dentro de lo que es el espectro intelectual dentro del mundo árabe muchos pensadores y muchas pensadoras que van a pensar, junto con Samir Kassir, que la modernidad no es lo peor que le pasó a los árabes, como quizás estaríamos tentadas de pensar en este recorrido que estamos haciendo. Y en este sentido también va a trabajar otro de los textos que vamos a estar abordando en esta unidad, que es el texto de Hisham Sharabi,
neopatriarcado. Hisham Sharabi fue también un intelectual palestino que creció en Beirut, creció en Líbano, educado en colegios y universidades europeas. Y esto también es un factor a tener en cuenta que todavía no mencionamos, que tiene que ver con toda esta intelectualidad, todo este mundo artístico, periodístico, de muchos referentes, sobre todo a principios del siglo, que van a estudiar Europa o incluso que son educados en sus propios países por escuelas y por universidades de las misiones europeas. Va a ser el caso, por ejemplo, de la presencia francesa en Líbano, de la presencia también americana, estadounidense en Líbano. La Universidad Americana de Beirut fue fundada en 1866 en Líbano y es una universidad que al día de hoy sigue siendo el centro neurálgico de la élite política y económica libanesa. Algo similar ocurre en el Cairo con la Universidad Americana del Cairo, fundada a principios del siglo XX, creo que en 1919, y que van a reunir y van a formar de alguna manera a la mayoría de los intelectuales que van a desarrollar este pensamiento más modernista dentro de estas sociedades. Pero volviendo a Hisham Sharabi, él va a acuñar este término de neopatriarcado para comprender o para abordar la situación específica que estaba sucediendo dentro de la región de los países árabes en el momento en el que él hace todas estas reflexiones. Él escribe Neopatriarcado en 1988, cuando recién comenzaba la primera intifada, que empezó en diciembre de 1987, aunque no podemos tener certeza de que haya tenido en consideración este episodio, no lo menciona en el libro, probablemente lo haya escrito a lo largo de 1987, pero sí, como también les mencionaba para el texto de Leila Ahmed, forma parte de una serie de escritos, de pensamientos que suceden con esta urgencia ante la avanzada del movimiento islamista en toda la región y que ya luego de la primera intifada, como vamos a ver también en el día de hoy, se van a expandir ya por toda la región. Comienzan un poco antes, pero ya a partir de los años 90, mediados de los años 80, comienzo de los años 90, podemos decir que tiene una base social mucho más amplia y un programa político también mucho más amplio, a pesar de que sus raíces las podemos encontrar también como una reacción al colonialismo, específicamente en Egipto, con la fundación de la Organización de los Hermanos Musulmanes en 1828 por Hassan el-Banna. Como les decía, él escribe en este momento donde se encuentra interpelado por esta avanzada islamista, esta avanzada del Islam político, por un momento donde la mayoría de los países árabes se encuentran bajo regímenes autocráticos, dictatoriales, y también en un momento en el cual su país de residencia, Líbano, que otrora había sido mencionado como la Suiza de Medio Oriente, se encuentra desde 1975 y en una guerra que va a terminar recién en 1990, 15 años de guerra civil sectaria, ¿sí? Donde la población del Líbano se agrupa en términos sectarios y hay una guerra civil sangrienta verdaderamente que destruye la ciudad del Líbano, la ciudad de Beirut, y que además culmina de alguna manera con la presencia de Israel en el terreno y la expulsión de la Organización por la Liberación de Palestina en 1982. ¿Qué es el neopatriarcado? Entonces, este neologismo, este concepto que desarrolla Hisham Sharabi para dar cuenta de la realidad del mundo árabe en la que él está viviendo en 1988 o digamos a mediados de los años 80. Él va a decir que este neopatriarcado es el producto del patriarcado tradicional en su encuentro con la modernidad a través del colonialismo. Recordemos, como mencionamos en la primera clase, este patriarcado tradicional árabe que tiene que ver
con muchos factores que ya mencionamos, pero que centralizado en la figura dominante masculina, en el control de la sexualidad femenina, en la noción del honor ligado a esta sexualidad femenina que hay que controlar, porque de esa sexualidad femenina, de ese mantenimiento de la virginidad, depende el honor familiar, tribal, clánico, y centralizada en esta figura masculina dominante. Lo que va a desarrollar Hisham Sharabi a lo largo de su libro, que le recomiendo mucho que lo lean, no es muy largo, es que tras el encuentro de este patriarcado tradicional con la modernidad a través de los procesos de colonización, se van a dar ciertas negociaciones que, como les mencionaba en el texto de Elizabeth Thompson, están muy bien y detalladamente desarrolladas, que corrompen la solidaridad dentro de las sociedades. De esta manera, la cultura tradicional patriarcal va a salir reforzada de este encuentro con el colonialismo y va a salir mucho más violenta y corrupta. Este va a ser, a grandes rasgos, la definición que va a dar de neopatriarcado Hisham Sharabi. En este contexto y de esta manera, este neopatriarcado, este sistema, no es ni auténticamente tradicional ni es genuinamente moderno. Lo único moderno que va a tener este neopatriarcado, va a decir Hisham Sharabi, es el equipamiento militar y el desarrollo de los servicios de inteligencia, que se han llevado puestos a gran parte de intelectuales, pensadores, escritores, dibujantes, librepensadores del mundo árabe como Samir Kassir. Pensamos en este desarrollo militar moderno y recordemos que ya Leila Ahmed nos decía en el capítulo que estuvimos leyendo de su libro que la competencia militar fue justamente lo que reforzó la subordinación femenina en las sociedades tradicionales, con lo cual de alguna manera va a operar también reforzando la subordinación femenina en este contexto también. Y sobre eso trabaja de manera bien profunda y detallada el texto que tienen de Rahaf el-Dogli sobre Siria. Ella también va a desarrollar, a partir del análisis que hace de la Constitución siria de 1973, de qué manera la masculinidad se manifiesta a través del militarismo y cómo eso lleva a la subordinación femenina y a la violencia, tanto privada como pública, que sufren las mujeres en Siria. Entonces, este neopatriarcado, que va a ser un poco el fermento de estas sociedades que ingresan al mundo postcolonial de la mano, en muchos casos, no de las élites nacionalistas, sino de regímenes militares o de figuras militares o ligadas al ejército o a las diferentes instituciones militares, que van a forjar sistemas que son antidemocráticos, y en este sentido Hisham Sharabi va a destacar justamente que no se heredan los valores democráticos europeos, ni los derechos humanos, ni los derechos de las mujeres, ni la conformación de una sociedad civil, sino que se forman sociedades profundamente antidemocráticas basadas en las relaciones de poder verticales, y ahí vemos todo lo que trae también del patriarcado tradicional, donde las personas son cautivas del Estado, no llegan a tener una ciudadanía plena, y se construye también la corrupción como una relación social, ¿sí? Recordemos una vez más la construcción que nos deja Elizabeth Thompson en su texto de Ciudadanos Coloniales, y las relaciones y las diferentes negociaciones que se dan entre el poder colonial y los colonizados. En este contexto no hay posibilidad de desarrollo de una sociedad civil plena, no hay posibilidad de un libre pensamiento. Son sociedades donde tanto la presencia militar como la red de servicios secretos
que hay dentro de toda organización social, incluso dentro de las universidades y de otros ámbitos, va a hacer justamente que la ciudadanía se encuentre cautiva de los intereses de las clases dominantes, que van a estar fuertemente determinadas e identificadas con las clases militares. Y es en este contexto postcolonial que en cada uno de los países se va a dar a través de figuras masculinas que van a conformar también un poder muy ligado al paternalismo. Es en este contexto, les decía, que las mujeres acceden a la ciudadanía. Para acceder a la ciudadanía, las mujeres en este contexto tienen que someterse a una violencia privada y una violencia estatal, como les decía, que trabaja Rahaf al-Dowley. Y se pasa entonces de un patriarcado privado a un patriarcado público. La movilidad femenina es ahora controlada por la sociedad toda, ¿sí? El honor de las mujeres depende de la protección masculina. Y ahí vamos directamente a un concepto que también estuvimos trabajando y que yo les mencioné para que tuvieran ahí en mente, que viene de la propia conformación discursiva del Imperio Otomano, que tiene que ver de la nación pensada como familia. Ahora sería el Estado-nación pensado como una familia. Eso trae una serie de complejidades y una serie de problemas, porque si pensamos la nación como familia y al líder o al gobernante como un padre, tenemos entonces un lazo inquebrantable y eterno, una obediencia que responde también a ciertos regímenes de dominación y por lo tanto también una serie de lealtades que tienen que ver, bueno, con pensar justamente que el líder o el gobernante es el padre y por lo tanto se le debe obediencia y se le debe lealtad. Donde también, como les comentaba, los hombres son los que protegen a las mujeres, protegen la nación, protegen las mujeres, y la ciudadanía se encuentra muy ligada a esta militarización de las sociedades y a la masculinidad ligada justamente a la militarización o al militarismo. En este contexto, el Estado, ahora el Estado postcolonial, a través de diferentes instituciones, va a tomar como misión propia la cuestión de la mujer. Esta cuestión de la mujer que habíamos visto comenzó a principios de siglo, en los diferentes debates que se fueron dando, que vimos que se buscó modernizar en los años 20. En los años 20, modernizar a las mujeres era modernizar a la nación, y eso tenía un símbolo bien claro que era quitarse el velo. En los años 20, ser moderna era quitarse el velo. En los años 50, esta nueva mujer que va a traer la configuración de los estados postcoloniales va a salir al espacio público, va a mostrarse en el espacio público. En este sentido, se va a dar un rediseño del espacio público a través de instituciones que van a estar desarrolladas para modernizar a las mujeres. Una modernización, lógicamente, muy controlada desde el Estado y que tiene que ver también con movilizar a las mujeres para el desarrollo de la región. Por eso se va a incentivar la participación de las mujeres en la educación pública, en el trabajo. En el caso de Irak, por ejemplo, y eso lo pueden ver en el texto de Nadia Hindi Mediavilla, la participación en el mundo del trabajo de las mujeres va a estar muy ligada a la necesidad de mano de obra nacional. Entonces, una política de incorporar a las mujeres justamente para que puedan desarrollar parte del trabajo y no tener que incorporar trabajadores extranjeros. Esta nueva mujer es una mujer que trabaja, es una mujer que estudia, es una mujer que reina en el hogar con los últimos electrodomésticos de fabricación nacional. Es todo un símbolo. Esta constelación de prácticas, discursos, normas, instituciones que se va a dar para desarrollar esta modernización de las mujeres es lo que Mervat Hatem llama el feminismo de Estado, y que ustedes tienen desarrollado en el libro de Laura Bier, que toma específicamente el caso de Egipto. Vamos a ver que este feminismo de Estado
toma su nombre porque justamente el Estado se abroga toda posibilidad de emancipación femenina, silenciando todos los movimientos autónomos que ya en países como Egipto estaban muy desarrollados. Incluso en Egipto, bajo el régimen de Gamal Abdel Nasser, se va a poner en prisión a varias de las referentes feministas de la época. Tienen también ahí en la bibliografía complementaria la biografía que se escribió sobre Dorreya Shafi, una de las feministas más destacadas de esa época, con una lucha muy encarnizada por conseguir el derecho a voto dentro de Egipto, huelgas de hambre, bueno, una serie de manifestaciones que viene desarrollando ella ya de los años 40 y que en los años 50 Gamal Abdel Nasser la mete en prisión y ella finalmente en el año 70 creo se termina suicidando. Entonces, este feminismo de Estado lo que va a hacer es desarrollar toda esta serie de instituciones, va a conceder muchos derechos, como el derecho al voto, como el derecho a ser elegida, pero va a desarrollar una política que va a estar completamente controlada por el Estado. Y recordemos que como estamos en sociedades que son antidemocráticas, que tienen una élite gubernamental que controla prácticamente todo lo que es la sociedad civil y el espacio público, no son solamente estas instituciones las que son controladas, sino que es en general toda la arena política y pública de los diferentes países. Hay que decir también que estos avances o estos progresos de las mujeres en esta época no son meramente simbólicos, sino que muchas mujeres, sobre todo las trabajadoras y las campesinas, se van a ver beneficiadas de estas políticas, pero que de alguna manera estas nuevas formas de emancipación van a traer también nuevas formas de control de las mujeres. Entonces, toda esta serie de políticas que se desarrollan para controlar la participación de las mujeres dentro del espacio público se insertan en esta configuración más amplia de esto que Hisham Sharabi llama el neopatriarcado, que va a tener que ver con esta configuración social y política llevada adelante por las élites gubernamentales ligadas al poder militar, que no dejan espacio para ninguna manifestación social o política por fuera de los límites impuestos desde las cabezas de los gobiernos. Bien. Mientras suceden todos estos acontecimientos dentro del mundo árabe y en relación también a los diferentes procesos que se van a estar dando, yo mencioné al principio la cuestión de Palestina, que va a ser central para todo este proceso. Quizás muchas de las personas que están tomando este curso conocen la situación de Palestina y su historia, pero no está de más recordarlo rápidamente para que nos pongamos a tono todas y todos en el curso. En el momento en el que la mayoría de los países de la región estaba transitando su periodo de descolonización, Palestina, que estaba bajo mandato británico, sufrió otro proceso de colonización llevado adelante por el sionismo, el movimiento nacional judío. Esta instalación finalmente del Estado de Israel dentro del territorio histórico de Palestina desarrolló dentro del pensamiento palestino también una serie de reflexiones de por qué había sucedido lo que había sucedido, por qué se había perdido la patria. Y en ese sentido va a desarrollarse el artículo que ustedes tienen para leer de Frances Hasso, donde ella analiza cuál fue la lectura que se hizo de la derrota del 48 y luego de la derrota del 67. Hay que decir que la derrota del 48 fue una derrota que marcó fuertemente, sin lugar a dudas, el destino de la población palestina, porque la gran mayoría fue expulsada del país, que fue una guerra entre un ejército bien armado y organizado y varios ejércitos árabes que no lograron contrarrestar el poder de estas milicias y finalmente
perdieron la guerra. De 1948 a 1967, la causa palestina, causa que esgrimían la mayoría de los estados árabes como propia, y a la cabeza de esta lucha el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, que llega al poder en 1954 y va a hacerse con el poder hasta 1970, va a ser una figura verdaderamente monumental dentro de la historia contemporánea del mundo árabe, no solo porque es el presidente de uno de los países más importantes, sino el más importante en términos geopolíticos de la región, sino también porque se va a posicionar, también por su gran carisma y su gran capacidad de acción y por el momento político con lo que le tocó vivir, como un referente del movimiento del tercer mundo, de los movimientos de los países no alineados, junto con Argelia, no solamente regional, sino también a nivel mundial. En este sentido, la figura de Nasser como el posible liberador de Palestina, como el que venía a unificar a los árabes bajo la consigna del panarabismo, va a llevar adelante junto con otros ejércitos la aventura de 1967, la iniciación de la guerra contra Israel, una guerra que se va a perder en 6 días. Por eso la guerra de 1967 también se la llama la guerra de los 6 días. La pérdida de esta guerra de 1967 va a ser verdaderamente un quiebre a nivel psicológico, social, político en la región. Y por eso siempre lo mencionamos como verdaderamente un antes y un después. El 67 marca un hito, un punto de inflexión determinante en la región, porque la pérdida de esa guerra no solamente significa la ocupación de Palestina, del resto de Palestina, de los territorios que estaban administrados desde el 48 por Jordania, lo que conocemos como Cisjordania, Gaza, que estaba administrado por Egipto, y Jerusalén Oriental, sino que también Israel avanza y ocupa parte del Líbano, los altos del Golán, que todavía están ocupados, que son sirios, y el Sinaí egipcio. Este hecho va a provocar la renuncia de Gamal Abdel Nasser, que finalmente es retirada por las grandes manifestaciones que se dan en todo el país, pidiéndole que no renuncie, que no lo abandone, que no... Y entonces, en ese contexto, ya muy debilitado, el gobierno de Gamal Abdel Nasser continúa hasta 1970, hasta que él muere. Y ya a partir de los años 70 se va a dar otra realidad regional por la sucesión que se da de poder, cuando toma el poder justamente Anwar el-Sadat, que va a ser quien va a firmar luego la paz con Israel y generar otro tipo de tensiones al interior de la región. Pero volviendo a Palestina, la derrota del 67 va a generar dentro de los diferentes movimientos políticos, bueno, ya había sido creada la Organización por la Liberación de Palestina, la OLP, en 1964, pero en 1967 es el puntapié inicial de lo que se llamó la Revolución Palestina, que va a tener que ver con una lucha armada más al estilo de lo que estuvimos viendo en Argelia. Y allí va a ser donde las mujeres van a ingresar a las organizaciones y van a, de alguna manera emulando la participación de las mujeres argelinas. ¿Se acuerdan que cuando estábamos hablando con Julieta Chinchilla, yo hice referencia a las Yamilat, a las Yamilas de Palestina, que tomaban el nombre de esta heroína de la liberación argelina, Yamila Bouhaired, y lo hacían propio para denominarse a sí mismas. Esta participación de las mujeres venía también a romper, de alguna manera, esta noción tradicional que tenía que ver, con la protección del honor femenino, que justamente había sido en 1948 uno de los motivos por los cuales se decía que se había huido de Palestina. Ante el peligro y la ejecución verdadera de muchas violaciones que se dieron en el contexto de esa guerra, hubo mucha
mucha de la población que huyó ante la amenaza de la posible violación de sus hijas, de sus mujeres y la pérdida del honor. Va a ser en ese momento justamente que se va a acuñar el término del honor antes que la tierra, y que lo pueden encontrar todo su desarrollo eso en mi artículo sobre las estrategias de resistencia de las mujeres palestinas. Lo que me interesa destacar es justamente que va a haber toda una serie de narrativas que se van a desarrollar en esa época, a partir de 1948, que tiene que ver con con la percepción de haber perdido la patria justamente ante un sistema de pensamiento moderno, ¿sí? Entonces, esto, como lo vamos a ver en el texto de Frances Hasso, ella recupera todos estos testimonios que tienen que ver justamente con una percepción de que se había perdido la patria por no estar lo suficientemente preparados, por seguir arraigados a las tradiciones, a las antiguas tradiciones, y que por lo tanto el único camino para recuperar la patria era modernizarse. De allí, bueno, todos los intentos, todos los desarrollos que se dieron dentro de la educación palestina, que sigue siendo la población más educada de todo el mundo árabe, sobre todo sus mujeres, pero esta cuestión de incorporar este discurso modernista de que había que modernizarse, y dentro de esa impronta modernizadora estaba la inclusión de las mujeres en la lucha por la liberación nacional. En este sentido es justamente que se va a dar esta participación con muchísimas tensiones al interior de los movimientos. Van a ser principalmente los movimientos de izquierda, el Partido Comunista Palestino, el Frente Popular por la Liberación de Palestina y el Frente Democrático por la Liberación de Palestina, los que van a incorporar primero a las mujeres dentro de sus filas, no sin tensiones, no sin discusiones, y va a quedar demostrado finalmente que esta participación de las mujeres dentro de la lucha por la liberación nacional en Palestina va a tener un destino muy similar al que tuvieron las argelinas y sobre el que estuvimos trabajando en la clase pasada. En ese sentido, creo yo que justamente Arab Lotfi, la directora libanesa de la cual tienen la película corta para ver a continuación, que tiene subtítulos solamente en inglés, es que ella elige justamente para su película el título de El espejo de Yamila, recuperando las voces de las mujeres palestinas que trabajaron por la liberación nacional, que lucharon por la liberación nacional. Incluso, tiene el relato de la más famosa de ellas, Leila Khaled, que en 1969 y en 1968 fue la primera mujer en secuestrar aviones formaba parte del Frente Popular por la Liberación de Palestina. Y en el contexto también de la primera intifada que les mencionaba, ella va a recuperar estos relatos justamente de las mujeres, de su participación dentro de la lucha por la liberación nacional, y justamente a dar cuenta de cómo esta participación de las mujeres, por más que tomen las armas, por más que secuestren aviones, no garantiza que al interior de las sociedades haya verdaderamente una reconfiguración de los roles de género manifestados en más y mejores derechos para las mujeres de esas sociedades. Con esta reflexión final vamos a dejar la clase de hoy. Tienen la película para ver, y ya en el foro vamos a estar discutiendo también sobre estas cuestiones, y ya nos vemos la semana que viene en la próxima y última clase del seminario. Hasta luego.